Buenas tardes, iglesia. ¿Tienes idea el gusto, el gozo que siento de poder estar en su casa, no a través de una pantalla, aunque ahorita estamos también transmitiendo virtualmente, pero el verlos, el poderles saludar, aunque sea así, es una bendición enorme. Han pasado 8 largos meses de aquella última vez que nos reunimos, al menos en mi caso, problemas de salud que hemos tenido muy serios, pero como hace rato bien dijo Luis, el Señor ha sido fiel y podemos levantar nuestra mano y decir, Ebenecer, hasta aquí nos ayudó el Señor, porque a través de penas, de dificultades, de enfermedad, Él ha permanecido fiel. A través de la lucha, de la tempestad, de las lágrimas, de no entender lo que Él hace, Él ha sido fiel y damos gracias al Señor y alabamos su nombre. Y es impresionante ver cómo han crecido. Ahora que veía a Gabriel, ¿dónde está Gabriel? Cómo ha crecido este hombre. Y cuando lo vi dije que se estiró, que le dieron. Después, Adrián, perdón, me equivoqué, perdón Adrián, ya me equivoqué, ya te estoy cambiando el nombre. Adrián, digo, ¿cómo está? ¿Cómo ha crecido? Qué bárbaro, es impresionante cómo ha crecido. Amén, gloria a Dios, porque somos sus hijos, somos su pueblo y el Señor nos ama. Bendito sea el nombre del Señor. Vamos a continuar con nuestra lectura del libro de Hebreos y estoy seguro que esta carta ha sido de mucha bendición para tu vida. En lo personal, cada vez que la leo, cuando termino de leer, le digo, Señor, de veras que, ¿cómo me amas? Lo digo a modo personal. ¿Cuál es tu paciencia tan grande conmigo? ¿Cómo me has perdonado? ¿Cómo me sigues perdonando? ¿Cómo me enseñas? ¿Cómo me animas? ¿Cómo me fortaleces? Y estoy seguro que contigo la lectura de esta palabra también te ha ayudado a crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. No olvidemos que esta carta es una carta de advertencias. Ya en una ocasión pasada que tuve el privilegio de predicar, lo hacíamos la alusión como un ejemplo a este aparatito que ahorita todos tenemos. Nos han dicho hasta el cansancio que este aparatito debe ser ya parte de nuestra vestimenta. No podemos ya salir sin esto, ¿ok? Y es muy triste cuando vas a la calle, te encuentras familias enteras sin esto. O te subes al transporte público y la mitad de la gente no lo trae. Es triste ver eso. Entonces, si esas personas se llegan a enfermar, así que si te enfermas, no te quejes. Por lo tanto, vas a tener que ir a parar a un hospital, ¿ok? Ahí es donde vemos las palabras de advertencia. Por eso es que cuando leemos la carta a los Hebreos, que nos encontramos una y otra vez las frases, así que, por lo tanto, es que estamos viendo advertencias que nos está dando el escritor de la carta a los Hebreos. Y es para que prendamos focos rojos y pongamos atención a lo que el Señor nos está diciendo a través de su palabra. Por ejemplo, si Él nos está diciendo, no dejemos de escuchar a Cristo, porque al hacerlo nos podemos alejarnos de Él, pues es una advertencia que tenemos que llevar a nuestras vidas. Si nos dice, no endurezcas tu corazón, porque si lo endureces te va a llevar a la incredulidad y te va a alejar de Él, pues tenemos que trabajar en ese aspecto. Es una advertencia que nos está dando esta carta. Otra advertencia que nos da es que es inaceptable seguir siendo un bebé en cuestiones espirituales. Tenemos que crecer, tenemos que madurar, ya no leche, sino alimento sólido. Es otra de las advertencias. Otra advertencia que viene ahí es que tenemos libertad para entrar al lugar santísimo. Tenemos un sumo sacerdote en los cielos. Cristo Jesús, a través de su muerte, hizo posible que el Dios eterno, poderoso, santo, podamos acercarnos a Él por la muerte de Cristo. Tenemos acceso para entrar confiadamente al trono de la gracia, para encontrar ayuda y oportuno socorro. Amén. Amén, gloria a Dios. Aquí la pregunta lógica que viene después de esto es, bueno, ok, vamos a poner atención a las advertencias, voy a usar mi cubrebocas, voy a poner atención a lo que nos está diciendo la palabra, pero entonces, ¿cómo debe de ser mi diario vivir? ¿Cómo debe ser mi diario día a día? Desde que me levanto hasta me acuesto. Mis relaciones con mis padres, mis hijos, mis amigos, mis parientes, mis hermanos en Cristo, mi jefe, mis compañeros de trabajo, mis vecinos.
¿Cómo debe de ser mi diario vivir? Y aquí es donde el escritor de Hebreos ya lo está explicando desde el verso 38, capítulo 10, ya nos está dando alusiones de cómo debe ser nuestro diario vivir cuando dice, mas el justo vivirá por fe. ¿Cómo debemos de vivir en base a todas estas advertencias? Por fe y en fe. Y en el 39 dice, no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Nos está dando instrucciones, vivir por fe y para fe. Y luego empieza ya a tocar el tema de lo que es la fe. Empieza con la definición de lo que es la fe. El capítulo 11 mucha gente lo llama como el salón de la fama de los héroes de la fe. Así como hay el salón de la fama del béisbol, del fútbol americano, del hockey sobre hielo, del fútbol soccer, también tenemos aquí en el capítulo 11 los héroes de la fe. Y hoy vamos a hablar de 3 personas y vamos a aplicar esos principios a nuestra vida. Estas personas, ¿qué hicieron? ¿Cómo vivieron su vida de fe? Vamos a tomar esos ejemplos para aplicarlos a nuestras vidas. Amén. Te invito a que leamos el capítulo 11 de Hebreos, si traes tu Biblia en tu celular o si la traes en papel, y tú que nos ves por el medio virtual, te invito a que ahí donde estás puedas abrir tu Biblia y vamos a leer el Hebreos 11, capítulo 11, versos del 4 al 7. Amén. ¿Estamos todos? ¿Lo tenemos? Dice, por la fe, ¿quién? Abel, ¿qué hizo? Ofreció a Dios más excelente que sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Por la fe, ¿quién más? Enoc fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de ¿qué cosa? De haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Por la fe, ¿quién más? Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, ¿qué sigue ahí? Con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. ¿Cómo se vive la vida de fe? Después de todas las advertencias que nos está dando el escritor de Hebreos, ¿cómo es nuestro diario vivir? ¿Cómo debe ser nuestro diario vivir? ¿Cómo debemos de comportarnos? Y aquí dice, por fe y para fe. Y lo primero que tenemos que aprender es que la fe no es algo estático, la fe es algo dinámico, la fe es acción. Si nosotros seguimos leyendo el capítulo 11, que lo vamos a seguir haciendo en los próximos domingos, veremos que Abel actuó, Enoc actuó, Noé actuó, Abraham, Gedeón, Josué, cada uno de los personajes no estuvieron pasivos, estuvieron activos, estuvieron en acción, estuvieron en movimiento, no estuvieron escondidos, estáticos. Entonces aprendemos que la fe es acción, es movimiento, es actuar, ¿ok? Eso es lo primero que vemos. Y el primer ejemplo de las 3 que vamos a ver hoy, que te invito a que apliquemos a nuestra vida, es el caso de Abel. La historia de Abel, todos las conocemos. Si llevas una vida de tiempo en el Evangelio, tal vez fue una historia que escuchamos desde que estábamos en escuela dominical. Si por ahí me ves, Gustavo Huerta, maestro de escuela dominical, muchas gracias por esas clases de escuela dominical. ¿Quién fue Caín? Adán y Eva tuvieron un primogénito, que fue ¿quién? Caín. Y después tuvieron otro hijo, que fue ¿quién? Abel. ¿Sí? ¿A qué se dedicó Caín? Caín se dedicó a labrar la tierra, se hizo agricultor. ¿Y Abel a qué se dedicó? Se podría decir que ganadero, ¿no? Tenía sus rebaños, empezó a criar a sus ovejas, ¿ok? Pero llegó un momento, dice la escritura en Génesis, yo te invito a que lo leas, Génesis los primeros 4 o 5 capítulos, donde dice que llevaron un sacrificio al Señor. Pero es muy curioso donde dice que Abel agarró como si fuera algo sin importancia. Agarró de los frutos de la tierra
y los llevó. Pero de Abel llama la atención porque dice que escogió lo mejor que tenía, su ganado más gordo, el más perfecto, lo mejor que él tenía fue lo que llevó en sacrificio para Dios. Lo mejor. Obviamente a Dios no lo iban a engañar, nosotros tampoco podemos. Y Dios vio con desagrado la ofrenda de Caín y vio con agrado la ofrenda de Abel. ¿Ok? Y aquí dice la escritura que Abel ofreció un sacrificio, lo mejor que tenía. Yo te pregunto, mi hermano, ¿qué es lo mejor que tú tienes? Iglesia, ¿qué es lo mejor que tú tienes? Es imposible no recurrir a cuando uno lee este texto a Romanos 12:1, donde empieza también con una advertencia. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que ofrecéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, agradable a Dios. ¿Cuál es el sacrificio que debemos hacer? ¿Cómo debemos de vivir esa vida de fe? Entregándole a Dios lo mejor que tenemos, dándole a Dios nuestra vida misma. Es decirle al Señor, Señor, tú me diste la vida. No soy producto de una evolución caprichosa, ni del azar. Ya a través de todos los textos anteriores a Hebreos, está muy claro que Cristo murió por nosotros, que Él dio su vida por cada uno de nosotros, y que ese sacrificio hace posible que el velo se haya roto y que tengamos acceso a la presencia del Señor, acercarnos confiadamente a su presencia. Tenemos libertad para entrar al lugar santísimo. ¿Cuál es nuestra lógica respuesta? Pues decirle, Señor, te entrego mi vida. Te entrego mis sueños, mis anhelos, mis metas. Y si esos sueños, anhelos y metas no te agradan, quítalos y dame sueños, anhelos y metas que te agraden, Señor. Te entrego mi matrimonio. ¿Tú sabes que hay problemas en mi matrimonio? Te entrego mi matrimonio, Señor. Lo he querido yo controlar, pero no puedo. Te entrego a mis hijos. No los puedo controlar. He querido controlarlos, pero no puedo. Te entrego a mis hijos, te entrego mis nietos, te entrego mis nueras, te entrego mi yerno, te entrego mi trabajo, te entrego mis proyectos de trabajo, te entrego mi negocio, te entrego todo lo que hay en mí, lo pongo en tus manos, Señor. Eso es un sacrificio, es una rendición total. Así es como se lleva la vida de fe en nuestro diario vivir. Un sacrificio vivo. Si algo hemos aprendido estos 8 meses del COVID-19 es que no controlamos absolutamente nada. El que tiene dinero, ¿en qué se lo gasta? Todo está cerrado y hay riesgo que donde vaya se vaya a contagiar. No sé si viste las noticias de que gente de mucha lana hicieron una boda y en Los Cabos, y allá fueron a Los Cabos, a la boda. ¿Y qué pasó? 100 de ellos se contagiaron de COVID. 100 de ellos. Entonces, si algo hemos aprendido es que no tenemos control sobre nada. Y es algo tan impresionante que algo tan sencillo, bioquímicamente hablando, como un virus, que no es más que una molécula de ácido ribonucleico con una proteína, algo tan sencillo esté controlando todas las esferas de todo ser humano en este planeta. ¿Cuándo terminará? No sabemos, se habla de un rebrote. Esperemos en Dios que en su misericordia no sea tan grave como el primero. Pero hermano, a lo que te quiero ahorita acompañar y te quiero motivar y nos motivemos todos, es que la vida de fe, siguiendo el ejemplo de Abel, es rendirnos al Señor. Queda claro que no controlamos nada. ¿Por qué aferrarnos? ¿Por qué la vanagloria? ¿Por qué la altivez? ¿Por qué el orgullo? ¿Por qué no doblegarnos delante del Señor y decirle, Señor, me rindo a ti? Me rindo a ti en todo. Es lo más valioso que tengo. No tengo más y aún así mi vida te pertenece. Yo te invito aquí en tu casa, en tu hogar, si tienes un espacio para orar, para buscar al Señor,
cierra la puerta, apaga el celular, apaga todo. Y si es posible en la noche, pues es más cómodo porque no se oye turu, tu, el gas y ya te distrajo, ¿no? O pasan los del agua o ve tú a saber, te vienen a ofrecer Total Play o no sé cuántas cosas más. Pero en la noche está todo tranquilo, todo silencio, hay una paz preciosa. Pudieras encerrarte y tener una comunión con Dios y decirle, Señor, me rindo ante ti, me entrego ante ti en sacrificio vivo, te ofrezco y me rindo ante ti y pon todo en las manos del Señor. Y te puedo asegurar que en mejores manos no va a estar, porque Él nos ama y Él conoce nuestras vidas mejor que como nos conocemos nosotros. Y Él nos va a guiar a buenos pastos, a buenas tierras, y podremos levantar nuestras manos y decir que el Señor es victorioso y nos va a dar la victoria en Cristo Jesús. Amén. Gloria a su nombre. Otro ejemplo que viene diciendo ahí es Enoc. La vida de Enoc también se narra en Génesis, te invito a que la veas, y son 3, 4 versículos, no son más. Dice la escritura que su padre era Jared, padre de Enoc, y Enoc engendró a Matusalén. Ya ves que cuando se habla de alguien de edad avanzada, siempre sale el nombre ahí Matusalén, pues él fue el padre de Matusalén. Cuando tenía 65 años, Enoc se convirtió en padre. Y dice la escritura que vivió todavía 300 años más, que tuvo muchos hijos y muchas hijas, pero dice que caminó con el Señor, caminó con Dios. Y aquí dice, agradó a Dios. Y de repente un día, Enoc, ¡pum!, desapareció. Hay un canto muy bonito que dice que un día desapareció porque el Señor se lo llevó. Tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Caminó con Dios. Imagínate a sus familias, sus hijos, sus hijas. ¿Y dónde está papá Enoc? Y lo buscaron y lo buscaron. En aquel entonces no había aviones, no había trenes. Que se haya ido a la central de autobuses y tomó nada. Búsquenlo en el celular, pues tampoco. El chiste es que lo buscaron y no lo encontraron. Y no lo encontraron porque el Señor se lo llevó. ¿Y por qué fue eso? Porque tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Si agarramos un diccionario y buscamos la palabra agradar, nos dice que es hacer algo que a la otra persona le gusta. ¿Esto qué quiere decir? Que no hacía lo que a Dios le gustaba. ¿Y qué necesitamos hacer para conocer lo que a una persona le gusta? Conocerla. ¿Y cómo conocemos a alguien? Pasando tiempo con esa persona. Tiene 8 meses que pues ya no nos conocemos tanto. Antes celebrábamos el día del lápiz, el día del calcetín, el día de la banca, el día de la silla. Teníamos, motivos nos sobraban, ¿no? Y siempre, como extraño esos momentos, ¿no? Alguien me dijo hace rato, pero tengo ganas de abrazarlo, hermano, pero no puedo. Siempre procuramos conocernos, qué te pasa, en qué oro por ti, en qué te ayudo, y ya pues ya platicamos y convivimos y nos vamos conociendo, pasamos tiempo juntos. Con Dios es lo mismo, iglesia, es igual. Si aquí Enoc agradó a Dios y por eso Dios se lo llevó, es porque lo conocía, porque pasaba tiempo con él, no un ratito. No decir, Señor, bendice este día, amén, ya me voy a chambear. Vamos a orar por los alimentos. Señor, gracias por el benzoato de potasio y el sorbato de potasio, amén. Vamos a orar en la noche. Jesús lloró, amén. No, hermano. Es dedicarle tiempo, cultivar una relación con el Señor. Lo hemos dicho varias veces. Aquí está su voluntad. Aquí está lo que Él le agrada, lo que le gusta. ¿Qué tenemos que hacer? Dedicarle tiempo a la lectura, pero no nomás a leerlo, a estudiarlo, a meditarlo. Tener nuestra mente saturada de su palabra. Dice Romanos, tomando el texto del sacrificio vivo, si vas a tener una metamorfosis, si vas a cambiar tu manera de vivir, tienes que cambiar primero tu manera de pensar. En
Entonces, ¿qué tengo que hacer? Leer la palabra, estudiarla, escudriñarla y después aplicarla a mi vida. Ser hacedores, no nada más oidores. Llevar una comunión íntima con el Señor, porque así sabremos qué es lo que le agrada al Señor. Buscarlo de una manera sincera al Señor. Así es como se vive la vida de fe que nos está dando el escritor de Hebreos. Conociéndole, buscándole, con sinceridad, con pasión, porque estamos hablando del Todopoderoso. No estamos hablando de cualquier persona. Estamos de aquel que dio su vida por nosotros, hermano. Gloria al Señor. Yo espero que podamos tener ese tiempo para conocer al Señor, para saber qué le gusta y que nuestras vidas sean gratas a los ojos del Señor. Porque si no entendimos con esta pandemia, si no hemos entendido con esta sacudida que el Señor nos está dando a todos, sean creyentes o no, pues entonces yo no sé qué vamos a necesitar, hermano. Yo confío en Dios que esto nos ha de mover el tapete a todos, de tal manera que vivamos una vida que agrade al Señor. Porque así es como se vive la vida de fe, la fe que salva. Se vive ofreciéndole al Señor un sacrificio vivo, dándole al Señor todo, mi vida, Señor, me rindo a ti, te entrego todo. Es una vida donde se busca agradar al Señor, es una vida donde se busca una comunión con Dios, caminar con Dios, no nada más los domingos, sino las 24 horas del día, los 365 días del año y 66 si es bisiesto, viviendo una vida que agrade al Señor. Amén. Amén, gloria a Dios. Me voy a saltar el 6 y voy a pasar al 7, porque hay otro personaje bíblico. Ya vimos de Abel, ya vimos de Enoc. Y la vida de Noé también la conoces. Hemos escuchado muchas veces la vida de Noé. Te invito a que la leas con calmita en tu casa. Pero es interesante porque hay un texto que me llega muy profundo, porque dice que llegó un momento en que a Dios se le rompió el corazón por haber creado al ser humano. Algunas veces pensé que Jesús lloró era el texto más impactante, o tal vez cuando el Señor dijo en la cruz, consumado es. Pero cuando veo aquí en Génesis, y te invito a que lo veas, donde dice que a Dios se le quebró el corazón porque creó al ser humano, al ver tanta corrupción, al ver tanta depravación, al ver tanta violencia, al ver tanta maldad. Qué impresionante ese texto, hermano. Y el Señor dijo, voy a raer todo, ya no lo soporto. La vida del hombre será 120 años y ya, se acabó. Pero dice la Escritura que un hombre encontró gracia ante los ojos de Dios. Y ese hombre fue Noé. Ese hombre fue Noé. Un hombre que era justo, un hombre que se nos dice que también caminó con Dios, que tenía una comunión íntima con Dios, un hombre que su vida agradaba a Dios a pesar de vivir en tanta corrupción, tanta violencia, tanta corrupción, tanta maldad, su vida agradaba al Señor. Y luego Dios le dio instrucciones, dice la Escritura que Dios le habló y le dijo, prepárate un arca, y le da las medidas, le dice los tamaños, le dice qué tiene que hacer. Y aquí tenemos que poner mucho hincapié de que se le dijo a Enoc que iba a ser algo que no se sabía que existía. Para nosotros es muy común un aguacero, es muy común. En días pasados, no sé si te tocó, en Cholula cayó una tromba espantosa. Creo que fue la peor que ha caído, ¿no, Leti? Es la peor que nos ha caído. Y en la casa de ustedes construyeron un caserón impresionante de un lado, construyeron un caserón impresionante del otro. Por el peso de las casas, nos explicó el muchacho que nos ayuda ahí, la casa se asentó. Y entonces empezó a llover, esta vez llovió muy fuerte, y a raíz entre la pared del vecino y la mía, se empezó a meter el agua, y por el hueco de la escalera se empezó a hacer una burbuja, una burbuja, una burbuja, y ya se de cuenta que abrieron una llave de agua, mi hermano. Empezó a meterse el agua salud por la escalera, y ahí nos tienes a Leti y a mí con cubetas y jergas y trapeadores, y luego salió otra por otro lado,
y sale otra por otro, y luego en la cocina otra, y ahí nos tienes. No, no, fue algo impresionante. Los aguaceros, las granizadas, son normales para nosotros. En aquel entonces, Noé no sabía lo que era llover. El ciclo del agua en aquel entonces era diferente. Dice la escritura que subía de la tierra un vapor que regaba toda la faz de la tierra. Ese era el ciclo del agua. Entonces Noé se enfrentó a algo que no sabía, algo que no conocía, algo que Dios le dijo, esto es lo que va a venir. Y sin embargo, ¿qué dice que hizo Noé? Aquí dice que preparó el arca ¿con qué? Con temor. Y de ahí sacamos el otro principio. La vida de fe se vive en el temor de Dios. Debemos rendirnos a Dios. La vida de fe es rendirse al Señor. La vida de fe es buscar una amistad con Dios, caminar con Dios, conocer al Señor, vivir en su palabra, con su palabra en nuestra mente, llevar una vida que le agrade, pero también la vida de fe se vive con temor de Dios. Y lo primero que hay que hacer no es decir, le tengo miedo. No confundamos, este tema también ya lo hemos tocado en otras ocasiones. Pero lo primero que tenemos que ubicarnos es quién es Él y quién soy yo. ¿Qué dice la escritura del Señor? Cuando Él habla, las cosas suceden. Ya en unos versos antes en Hebreos, dice que él creó el universo. Fue creado lo que se ve, fue creado de lo que no se veía. Tal vez la energía se transformó en materia, no lo sé. Hoy en día se sabe de esa tecnología. ¿Sí? Pero simplemente aquí nos dice que todo fue creado por la palabra de Dios. Todo fue creado por medio de Cristo y para Cristo, nos dicen Colosenses. Imagínate un ser que tiene ese poder que cuando habla las cosas suceden. El cielo es su trono, la tierra es el estrado de sus pies. Y ese universo maravilloso que Él creó, que nos viene aquí en el verso 3, lleno de cosas impresionantes. Tú conoces mi pasión por la NASA y este tipo de cosas. Galaxias tan impresionantes, galaxias que chocan, miles de millones de estrellas, miles y millones más grandes que nuestro Sol. Y el Señor todas las llama por nombre. Él las creó. Gloria a Dios. Ese es nuestro Dios. La justicia y el juicio son los cimientos de su trono. Dice la Escritura que Él conoce lo más profundo de tu corazón y del mío. Conoce los más profundos de nuestros pensamientos. Todavía no está la palabra en mi boca, Él ya la sabe, declara el salmista. Ese es nuestro Dios, hermano. Entonces ubiquémonos, por favor. ¿Cómo debemos acercarnos a Dios sabiendo todo eso? ¿Con altivez? ¿Con orgullo? ¿Con vanagloria? ¿Con desprecio? ¿Con enojo? ¿Con ira? ¿Con rencor? Nos debemos acercar a Él con reverencia, con respeto, con adoración, con alabanza, con gratitud, con obediencia, hermano. Eso es el temor de Dios. Y aquí dice que Noé tuvo temor de Dios. Y como tenía temor de Dios porque lo conocía, fue que obedeció y preparó el arca. Con temor preparó el arca, así dice Hebreos 11:7. Temor de Dios, hermano. Hay un montón de promesas en la Escritura donde dice a los que le temen. Y tú sigues leyendo a los que le temen, a los que le temen. Y es un montón de promesas para los que le temen. Entonces, ¿cómo se vive la vida de fe, hermano? Aprendiendo de Abel, ofreciendo un sacrificio vivo, entregándole al Señor todo, rindiéndonos al Señor en una totalidad, no dejando nada sin entregarle. De Enoc aprendemos que la vida de fe, nuestro diario vivir, es una comunión íntima con el Señor, es llevar una vida que le agrade, es conocerle, dedicarle tiempo para conocerle, pasar tiempo con Él, buscarle sinceramente al Señor.
Una vida de fe es una vida basada en el temor de Dios, sabiendo quién es Él, quién soy yo. Tener ese tipo de vida, temor de Dios. Y ahora sí me paso al verso 6, ya para terminar. Y yo te invito a que lo leas conmigo, pero ¿sin qué cosa? Sin fe es ¿qué cosa? Imposible agradar a Dios. Ya vimos ahorita que agradar a Dios es conocerle, pasar tiempo con Él, llevar una vida que le agrade. Y aquí se reafirma lo que el escritor de Hebreos nos está diciendo. La vida de fe es importantísima. Nuestro diario vivir, en base de todo lo que hemos leído anteriormente de Hebreos, es este estilo de vida de rendirse al Señor, de agradarle al Señor, de tener temor de Dios. Es esa fe que nos va a permitir agradarle. Porque sin esa fe es imposible agradar a Dios. Digo, si tenemos la fe de comprar un refresco o algo y leemos la etiqueta y creemos que eso tiene, cuando vivimos en una mentira, porque todos sabemos, acabamos de saber, digo, se ha sabido siempre, pero que el queso no es queso, que la leche no es leche, que el yogur no es yogur. A lo mejor hasta los electrodos no sean electrodos, el carbón no es carbón. Todo lo que nos comemos y tenemos la fe que eso dice, que eso tiene. Hermano, sin fe es imposible agradar a Dios. Y luego nos da la razón, porque es necesario que el que ¿qué? Que el que se acerca a Dios crea que le hay. La escritura dice el necio en su corazón, no hay Dios. Y lo primero que tenemos que hacer es creer que Él existe. Yo te pregunto, ¿podrías levantar la mano y decir, ¿Dios existe? Ay, qué poquitos hay aquí. A ver, ¿Dios existe? Amén, claro que Dios existe. Dice la escritura que ni las hojas de los árboles se mueven si no es con su poder. Claro que Dios vive y estamos aquí porque Dios existe y Él nos ha mantenido y nos ha sostenido a pesar de las tribulaciones porque Él vive y Él existe. Y el día que nos llame a su presencia iremos con Él porque Él existe y porque Él vive. Gloria a Dios. Y Él mandó este virus porque Él así lo quiso, así los dispuso, porque Él es soberano, Él decreta, Él permite. Gloria a Dios. Claro que Dios existe. Amén. Y luego dice, es galardonador de los que le buscan. La Nueva Traducción Viviente lo traduce como, Él sabe premiar a los que lo buscan con sinceridad. Con sinceridad. Buscar a Dios con sinceridad y aparte nos premia. Qué amor tan infinito el del Señor, que sabiendo cómo somos y todavía nos dice, si me buscas con sinceridad, te voy a premiar. Esa es la vida de fe, mi familia. Esa es la familia de fe, iglesia. Así es como debe de ser nuestro diario vivir todos los días. Es la fe en acción, no una fe pasiva, es una fe dinámica, es acción, es trabajar, es moverse, sabiendo que todo está en las manos del Señor. Sabiendo que Él controla todo. Y si le hemos pedido algo al Señor, si es para su gloria, si es su voluntad, nos lo va a dar. Pero si Él sabe que esa relación o eso que le estamos pidiendo nos va a alejar de Él, tenlo por seguro que no nos lo va a dar. Porque Él antes de todas las cosas nos ama. Y nos ama de tal manera que envió a Cristo a morir en la cruz por cada uno de nosotros. Esa es la fe que salva, mi hermano. Esa debe ser nuestro diario vivir. Insisto, sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Y que Él sabe premiar a los que lo buscan con sinceridad. ¿Podemos tener esa fe, mis hermanos? ¿Podemos desarrollar en la fe así? ¿Animarnos unos a otros a tener esa fe? Cuando veamos que alguien está desmayando, animarle a que esa fe se transforme en algo dinámico, activo, orando unos por otros y crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Vamos a poner esto en las manos del Señor. Padre, en el nombre de Jesús nos acercamos delante de tu presencia en esta hora, obedeciéndote, Señor, porque dice tu palabra que tenemos libertad para entrar al lugar santísimo, Señor.
porque tenemos un sumo sacerdote en los cielos que está intercediendo por cada uno de nosotros. Padre, aquí está tu iglesia que compraste con tu cuerpo, con tu sangre. Aquí estamos tus hijos, Señor, clamando a ti, pidiéndote perdón porque muchas veces te fallamos, porque nuestra fe muchas veces es más chiquita que un grano de mostaza, Padre. Perdona nuestra poca fe, Señor. Perdona nuestra incredulidad, Señor, y te ruego que tú nos ayudes a crecer en la gracia y en el conocimiento tuyo. La fe es parte del fruto de tu espíritu, Señor. Permite que tu espíritu nos llene, nos sature, nos controle. Señor, nos rendimos a ti, te entregamos todo lo que somos, Padre Celestial. Ayúdanos a entregar todo, que no quede nada, ya que tú conoces todo lo que hay en nuestras vidas, Padre Santo. Lo ponemos en tus manos, Señor. Quita de nosotros toda vanagloria, toda altivez, todo orgullo, Padre. Señor, ayúdanos a vivir una vida que te agrade, Señor. Y permite que ese temor tuyo, que hay, ese temor de Dios se desarrolle en nosotros día a día, cada paso. Que esa fe que hasta ahora ha sido estática se transforme en una fe dinámica, en una fe activa. Porque, Señor, sin fe es imposible agradarte y queremos agradarte, Señor. No queremos estar ni un minuto fuera de ti ni de tu presencia. No queremos salir de tu mano protectora, Señor, porque damos testimonio que tu ángel ha acampado alrededor nuestro y nos ha defendido, Padre. Y te damos gracias por ello, Señor. Nos ponemos en tus manos y te doy gracias porque sé que tu palabra no volverá vacía, Señor. Y sé que tu palabra dará fruto en nuestros corazones, Señor. Y seremos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. En Cristo Jesús oramos. Amén. Que Dios nos bendiga, mi familia. Les amo en el amor de Cristo. Gloria a Dios.